Omar se la puso difícil al presidente de la República. El senador del Distrito Nacional desenmascaró al gobierno, ¿no? Y deja al presidente Abinader con la boca abierta ante una movida cuidadosamente ejecutada, ¿no? Y que funcionó de manera muy, no diría inesperada, sino que sobrepasó las expectativas, con la colocación de los escándalos para que se sigan mirando hacia los gobiernos del PLD y quedaran en un segundo plano los problemas que está viviendo la sociedad con la situación del gobierno actual, como por ejemplo los apagones, el déficit económico que hay en términos generales y el hecho de que se convierte también en una situación de momento cuando el gobierno manda hacia el Congreso una modificación presupuestaria, aumentando el presupuesto en su modificación e incrementando también entonces el déficit presupuestario. Pero Omar lo estaba esperando en la bajadita. Parece ser que Omar es el único político de la oposición que no se distrajo con eso. Supongo que como no le afecta directamente, no estuvo en el gobierno pasado, no, ni ningún otro gobierno, pudo sentarse simplemente a estudiar la situación y a traer por los cuernos, ¿no?, la situación del gobierno, que el presidente lo sorprendió y lo hace quedar mal, lo desenmascara ante la sociedad. Y yo le voy a poner a ustedes un fragmento de la locución de Omar Fernández en el Congreso, cuando él destapa lo que se aprobó de última lectura con relación a la modificación presupuestaria, mientras estamos entretenidos que con Maxi, que con Alexis, que ya se nos olvidaron los apagones, que se nos olvidaron los narcos, que Yeyea sigue cobrando en el Distrito Nacional. Mientras todo esto camina y el gobierno intenta sacarlo de la palestra y aprovechando este tumulto, colarnos una modificación presupuestaria que nos va a incrementar el déficit en varios miles de millones de pesos, el que ya estaba aprobado y está a mitad de ejecución del año 2025, este mismo, no uno nuevo, ¿no? Varios miles de millones de pesos más. Omar se la cantó y se la desnudó frente a todo el mundo ahí en el Congreso. Vamos a poner este fragmento para que ustedes vean y escuchen de la voz del senador Omar Fernández cómo se la canta al presidente Abinader. Y lo cierto es que este proyecto de ley que viene del Ejecutivo viene acompañado de una carta. Y esa carta, me permito en este momento hablar un poco de ella y cito. Dice: la iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible. Hasta ahí bien. Luego vemos que en materia de gastos se plantea un aumento neto de 69.740 millones, con una expansión del 20% en el gasto de capital, equivalente a 35.548 millones. Y ahí es donde surge la primera duda, porque la carta habla de ese monto, 35.000 y tantos de millones, que son aproximadamente el 51% de los 69.000 y tantos, casi 70%, pero no está claro en qué se utiliza el otro 49%. Y bueno, finalmente, luego vemos que dice, solo en la carta, que estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, de OPRED, de INAPA, del SNS, etcétera. Y finaliza la carta diciendo que como resultado se proyecta un aumento del déficit fiscal que pasará del 3% al 3,47% del Producto Interno Bruto, estimado para 2025. Sin embargo, dice la carta, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública. Bueno, luego de leída la carta voy directamente al proyecto para poder contrastar lo que dice con lo que está estipulado en la legislación. Y ahí es que se me hace como muy difícil poder vincular lo que dice la carta, lo expresado, con lo que finalmente contiene el proyecto de ley. Por ejemplo, me quedaba esa duda
de que habla que será priorizado el gasto de capital y de los 70.000 millones aproximadamente, 35.000 y tantos, 51% se destinará solo a eso, pero no te dicen qué será lo otro. Bueno, cuando investigas un poco te das cuenta que 34.000 y tantos de millones de pesos, 49%, va a lo que se denomina en el presupuesto como obligaciones del Tesoro. ¿Qué son obligaciones del Tesoro? Bueno, no es más que pago el servicio de la deuda y gastos corrientes. Esa era la parte que también había que precisar, porque si no se queda como un poco coja la carta y no termina de darle claridad a la gente. Toda vez que ese gasto es preciso recordar que en buena medida el gasto corriente será altamente improductivo, porque hemos visto como ya en lo que va de año se han hecho aproximadamente 5 revisiones a la baja en la economía y solamente en junio crecimos apenas un 1.1%, muy por debajo de la costumbre que tiene nuestro país de crecer por encima del 5%. Y ni hablar del alto déficit eléctrico que tenemos de casi 2.000 millones de dólares al año, lo que evidentemente se ha traducido en los apagones que vemos constantemente. Pero buscando y buscando, vamos encontrando otras cosas. Por ejemplo, dice que este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública. Bueno, si vemos los 70.000 millones en total que se van a destinar a la economía entre gastos de capital y gasto corriente, vuelvo y aclaro, nos damos cuenta que en realidad 10.600 millones de pesos serán bajo nuevos préstamos. Entonces hay una contradicción, una dicotomía muy fuerte entre lo que dice la carta de que no habrá necesidad de nueva presión en deuda y vemos rápidamente cómo encontramos 10.600 millones adicionales que sí se le están agregando. Miren ahí, ustedes pueden escuchar ahí, bueno, aquí con el normal, que las EDES hagan de la suya con la luz. Miren, ahí el senador Omar, que se la da en diplomático, ustedes saben, acaba de desmentir el comunicado, no solamente el presupuesto, él lo detalló y lo contrató en el presupuesto, pero ¿qué dice la comunicación firmada por el presidente de la República? Que no se va a agregar nueva presión presupuestaria en esta modificación de la Ley General de Presupuesto. Y el senador dice, bueno, dice eso en la carta, pero automáticamente vemos cómo se financia el presupuesto con 10.700 millones de pesos a través de préstamos. ¿Y qué implica esto? Que se agrega nueva presión porque esos 10.700 millones de pesos, como son en préstamos, se van a pagar intereses. Primera mentira. Luego, el senador detalla ahí, ¿no?, que la proyección de crecimiento, como viene a la baja en las últimas variaciones que se han hecho y van a seguir variando hacia la baja, quiere decir que entonces, como vamos a crecer menos de lo que esperábamos, entonces la deuda va a ser mayor a lo que se proyectó. ¿Y eso qué implica? Que la presión, en lugar de ser un 3% del PIB, como se tenía estipulado, va ahora mismo por un 3.49%, 0.49%. Eso implica un déficit de casi 40.000 millones de pesos. Escuchen todo. Entonces, él dice una dicotomía entre la carta y el proyecto de modificación presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Mentira, señores. Que el gobierno central mandó una carta muy bonita con una introducción, porque la carta es corta, eso es lo que se va a ver, eso es lo que llega a la prensa, y dice muchas cosas bonitas. Bueno, no se va a agregar nueva presión al presupuesto porque se va a utilizar montos no agotados del presupuesto anterior. Uno, vimos que era falso. No va a haber nuevo peso tributario porque eso no va a generar interés adicional, sino el interés que ya estaba previsto. Vemos que como se va a tomar prestado más de 10.000 millones de pesos adicionales, son nuevos intereses, que también es mentira. Entonces, Omar le canta esto al presidente Abinader en medio de esta situación en que se ha querido desde el gobierno desviar la atención de los problemas neurálgicos de la población con el caso de Máximo Montilla, el cuñado del expresidente Danilo Medina, que tiene su nivel de importancia, de relevancia. Tanto así que la sociedad en un principio entendió que era de lo más importante para la sociedad el tema de la persecución por la corrupción. Nos hemos dado cuenta de manera lastimosa que esa lucha por la corrupción, pese a que se están recuperando ¿cuánto?
van 7.000 millones de pesos que se estipula en recuperación, son insignificantes con relación al impacto del presupuesto nacional que se ejecuta mal. Señores, solamente ese préstamo complementario al presupuesto que ya había sido aprobado para completar ahora esta nueva modificación supera todo eso recuperado. Son 7.000 millones que se han recuperado. Y ahí en ese proyecto, en esa modificación se adicionan préstamos por 10.700 millones de pesos. Yo explicaba anteriormente en distintos cortes que bueno que se persiga la corrupción, porque la corrupción afecta directamente proyectos y programas que favorecen al pueblo dominicano. Cuando de alguna manera ese dinero es distraído de manera irregular, se deja de invertir en la construcción de una escuela, se deja de invertir en el almuerzo escolar o se invierte menos. Y claro que afecta, pero proporcionalmente eso es insignificante en comparación de la incapacidad de un gobierno de ejecutar el presupuesto que ya tiene aprobado. Y lo que vemos es que cuando el gobierno dice, bueno, no vamos a agregar nuevas presiones con esta modificación a lo ya proyectado, ¿no? A lo que se había planificado, porque se va a complementar con otros presupuestos que algún ministerio dejó de ejecutar. Lo que nos están diciendo es que fueron ineficientes algunos funcionarios en ejecutar lo que se programó en su ministerio, y eso afectó directamente al pueblo dominicano en salud, en educación, en seguridad. Y como nos dieron menos salud o una salud más deficiente de lo que se había proyectado, una educación más deficiente de lo que se había proyectado, y el país es menos seguro de lo que habían pronosticado, proyectado y no solamente planificado hacer, sino que mientras nos van llevando mal camino, quieren vendernos eso como una buena noticia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ese presupuesto que no se ejecutó para eso lo vamos a poner en el adicional, para el porvenir. Pero mientras tanto, eso que no se ejecutó, se le pagó intereses, que vino de su bolsillo y el mío. Entonces estamos pagando doble, ¿no? Más intereses para colmo, por todo doble, por una ineficiente gestión de algunos funcionarios del gobierno. Y nos quieren vender eso como algo propositivo. Omar aquí lo desnuda y se lo pone el presidente sobre el tapete. ¿Por qué yo lo enfoco directamente en que Omar lo hizo y hizo quedar mal al presidente de la República? Porque evidentemente esa postura de oposición, con datos, con números y con propuestas, no viene fortuitamente. Eso es un equipo de trabajo. Y lo que perfila es un aspirante. Eso habría sido práctico verlo de un Abel Martínez que aspira a la presidencia, ¿no? De un Francisco Javier García. Pero están en proselitismo en lugar de estar haciendo oposición. Inclusive uno esperaba eso de Leonel Fernández, quien lo hace es Omar. Eso implica, señores, que evidentemente Omar está en campaña de estadista, no de senador, aunque es su función con el tema de legislar. Eso que él hizo ahí es una manifestación opositora de una gente que aspira a la presidencia. Por lo cual yo concluyo y entiendo que estos son los vestigios de que Omar ciertamente aspira a la presidencia para 2028. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que a mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.